Gracias, presidente. Bueno, pues hoy nos reunimos en el seno de la Comisión Primera para discutir este proyecto de ley que fue radicado por iniciativa de un nutrido grupo de senadores y representantes, particularmente de la Comisión Primera. Es un proyecto que atañe a los fundamentos más importantes de la democracia, que es a uno de los fundamentos más importantes de la democracia, como la libertad de expresión, la posibilidad de expresar opiniones en el marco de la libertad de prensa, de tal forma que esa libertad no se vea coartada ni se vea amenazada por ninguna herramienta mal utilizada o instrumentalizada para silenciarla. El propósito hoy es establecer unos mecanismos antiacoso judicial contra el litigio destinado a acosar judicialmente la libertad de expresión y la libertad de prensa. Este es un proyecto que se inspira en legislaciones extranjeras que han tratado particularmente esta materia. Son leyes comunes y frecuentes en los diferentes estados de la Unión Americana. Queremos desarrollar este proyecto de ley, estas medidas aquí en el país, en donde hemos visto en los últimos años una instrumentalización constante y sistemática de las acciones civiles como penales para silenciar la libertad de expresión y la libertad de prensa. En el pasado en Colombia se asesinaba a los periodistas. En el presente se siguen asesinando, pero se ha añadido una práctica que consiste en utilizar las acciones penales, las denuncias penales y las acciones civiles para reparar daños morales y materiales y el lucro cesante, con el fin de acosar judicialmente a los periodistas de Colombia. Según la FLIP, que ha venido observando este fenómeno, este fenómeno ha venido creciendo en los últimos años. Se reportaron en los últimos años casi 66 casos probados, indiscutiblemente un subregistro de instrumentalización y de acoso judicial. Es difícil no encontrar un caso de acoso judicial cuando se conversa, cuando se habla con un periodista de Colombia. Le ha ocurrido a periodistas como Vicky Dávila, como Camila Zuluaga, y también le ha ocurrido a muchísimos periodistas, particularmente en el nivel regional, departamental y municipal del país, en donde estas prácticas de acoso son muy frecuentes. ¿A qué le teme un corrupto? ¿A qué le teme el narcotráfico? ¿A qué le teme un delincuente? A la verdad. Y en una democracia esa verdad se ventila inicialmente muchas veces en la libertad de prensa, en los espacios radiales, en la prensa escrita. Últimamente hemos visto cómo se utilizan las acciones penales y se utilizan las acciones civiles para ese propósito. En el marco de las acciones civiles, generalmente estas se instrumentalizan cuando fracasan las acciones penales por injuria y calumnia. ¿Y cuáles son las prácticas? Por ejemplo, presentar una demanda civil por daños y reparación que no tiene causa, es decir, que no tiene un propósito distinto al de silenciar al periodista, que no tienen fundamento, porque no tienen pruebas, porque no tienen sustento, y que tiene como fin último, en últimas, acosar y silenciar y autocensurar al periodista. Esas prácticas son frecuentes. Por ejemplo, se acude a abogados para inflar el proceso con diligencias innecesarias, para atiborrar el proceso de una cantidad de prácticas y de diligencias probatorias, y muchas veces, por ejemplo, se escoge presentar la demanda en un lugar remoto o distante del lugar de residencia del periodista para obligarlo a desplazarse y atender constantemente esas demandas civiles de reparación por daños. Entonces, ¿en qué terminan esos procesos? Generalmente en nada, no terminan en ningún resultado, porque el fin es acosar y autocensurar al periodista. No tienen causa, no tienen sustento y no tienen propósito distinto entonces que el de silenciar al periodista o al influenciador y, por supuesto, utilizar, instrumentalizar y agobiar de prácticas probatorias innecesarias y de diligencias a la justicia. Ese no es el fin de la justicia, ese no es el propósito de la justicia en una democracia. Es justamente hacer un homenaje
del vicio a la virtud, utilizar la virtud para el vicio, es decir, utilizar la justicia y sus propósitos más nobles para censurar, para lograr una práctica antidemocrática. ¿En qué consiste básicamente el proyecto? Simplemente buscamos establecer dos mecanismos procesales que le permitan, en primer lugar, al fiscal archivar la investigación cuando detecte un caso de esta naturaleza. No se trata de ninguna manera de negar el acceso a la justicia. Cuando el comunicador cometa un claro delito, cuando cometa una injuria o una calumnia y esté probado, sus declaraciones sean injuriosas, calumniosas, sin ningún soporte, procede, por supuesto, la acción penal. De ninguna manera vamos a cercenar el acceso a la justicia. Pero cuando claramente el propósito sea el de silenciar porque no hay causa, no hay pruebas, pues el fiscal podrá en su justo criterio archivar esa investigación sin tener que desgastar el aparato de justicia y llegar básicamente hasta un inhibitorio. Y en lo que tiene que ver ya con las demandas civiles se busca exactamente lo mismo, solo que aquí lo llama, pues es una sentencia anticipada. En lugar de llevar esto hasta el final, hasta un proceso donde finalmente se termine, absolviendo básicamente y denegando las pretensiones de la demanda en un fallo ya final, pues aquí lo que se busca es que desde el principio pueda existir un mecanismo de sentencia anticipada, que es, por ejemplo, un elemento esencial, consustancial de la pasada reforma del CEPAC. Es un mecanismo, es una salida que se está empleando no solamente en este caso, sino en los procesos penales, civiles y administrativos para lograr más celeridad y decisiones más prontas. Justicia también es decisiones prontas. Entonces se busca esa sentencia anticipada y cuando claramente esté probado ese ánimo manipulador de la justicia, cuando claramente esté probado que se instrumentalizó la justicia para callar a la prensa o la libertad de expresión, pues habrá una multa a quien presente esas demandas temerarias. Este es un proyecto que están clamando las diferentes organizaciones de periodistas del país. He podido exponerlo en diferentes ámbitos, he hablado con los grandes periodistas del país, he hablado también con la FLIP. Este proyecto se redactó con el 20, que es una ONG que defiende la libertad de expresión y creo que es un anhelo para muchos periodistas que además podrán terminar procesos injustos en su contra y acabará con una práctica deleteria y nociva del derecho que es el acoso judicial, la utilización y la instrumentalización de la justicia para fines para la cual no está diseñada, que es todo lo contrario impartir justicia. Ese es el proyecto, es muy corto. Gracias por el tiempo, honorables senadores, y bueno, y espero que podamos votar este proyecto. Los invito a que lo votemos y podamos avanzar rápidamente. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Paloma.